Doy la bienvenida a todas aquellas personas que miren este video. De antemano, muchas gracias por hacerlo. Y está dedicado a quienes no estén familiarizados con frecuencias y con notas musicales, pero estimo que va a ser muy claro. No va a ser un video breve, pero va a ser muy didáctico para quienes no estén en el tema. Pero a la vez va a contener datos muy interesantes para quienes ya están en el ambiente de la música, pero que pueden ser muy novedosos. Primero voy a hacer un repaso sobre lo que es frecuencia, lo que es un sonido. Este gráfico pertenece a una función sinusoidal. Acá dice sin, que es sinus o seno de x en inglés. Nosotros le vamos a decir seno de x. Y representa una magnitud que puede ser presión, por ejemplo, la presión sonora, que en un momento empieza a aumentar la presión hasta llegar a un máximo y luego no haber ni presión ni depresión. Está equilibrado y luego la presión es negativa, o sea, una depresión. En estos dos ejes, Y y X, si consideráramos el desarrollo de esta curva en un segundo, por ejemplo, que X venga a representar el tiempo, y desde 0 de X hasta 360 grados de X, que transcurriera el intervalo de un segundo. Entonces, así con esta expresión matemática Y igual a seno de X, podríamos representar la frecuencia de 1 Hz, siempre teniendo en cuenta que este lapso de X, este intervalo, sea un segundo. Para representar una frecuencia de 2 Hz, basta cambiar este coeficiente, el 1, por 2, y fácilmente se puede representar una frecuencia de 2 Hz matemáticamente. Esta es una forma de onda pura, sinusoidal, que no tiene frecuencias armónicas. Esta frecuencia, la que hemos visto recién, y esta, la de 1 y de 2 Hz, son frecuencias muy bajas. No sirven para música, pero sirven para ejemplificar el fenómeno de presión y depresión del aire. A medida que se va aumentando la frecuencia, 3 Hz, 4 Hz, llegaremos a un valor de frecuencia que es el valor de frecuencia de 16 Hz, que ya comienza a ser audible y comienza a ser identificado como una nota musical. En el formato imán, que fue explicado en videos anteriores, es la nota do. Puede observarse que, independientemente de la frecuencia, como acá se tratan de números enteros en los coeficientes de x, siempre en los 180 grados de x justo pasa por 0 la función también. Hay sincronismo. Acá hemos llegado al valor de 16 Hz.
Este sería el do más grave que se podría oír. Por ejemplo, en una onda sinusoidal, como es esta, tiene que ser un buen equipo de música para que podamos percibir esa frecuencia. En un celular sería imposible. O si fuera, en vez de esta forma de onda, que tuviera otra forma de onda, como un diente de sierra o cuadrada, se notaría. Pero ese tipo de forma de onda distinta a la sinusoidal confundiría a la hora de ejemplificar las frecuencias, porque esta forma de onda es mucho más pura y no tiene frecuencias armónicas. A partir de esta frecuencia y hasta los 32 Hz, se puede elegir todo este grupo de frecuencias para formar un teclado musical, como ya se va a ver en breve. Bueno, ahora haremos un repaso hacia atrás. Estas imágenes van a ser familiares para quienes ya hayan visto videos anteriores, pero todo esto será útil para sincronizar y organizar todos los conceptos. Por ejemplo, ya que habíamos visto las frecuencias hasta los 32 Hz, en el piano tradicional se ha adoptado como referencia este La de igual a 432 Hz, La sub 0 porque es el central. Y esta frecuencia eh, es el único número entero que hay. En este esquema no aparecen las demás frecuencias, pero es a modo de ejemplo que por qué está dividida en 12 frecuencias y cómo en busca de la armonía se han ideado otros temperamentos, como por ejemplo este de 19 frecuencias en cada octava, este de 24. Se puede ver que las notas como el do, do sostenido, re sostenido siguen existiendo, pero hay 12 frecuencias más que no existen en el teclado tradicional. Pero por más que dividamos la frecuencia en el número de partes que se nos ocurra, siempre el único número entero que hay es La, y todas las demás frecuencias poseen infinitas cifras decimales, acá solo están escritas algunas, pero al tener tantas cifras decimales, las formas de ondas no coincidirían nunca, entonces no se sincronizan, en definitiva no hay armonía. Este es un diseño de teclado creado por Stanisław Doliński de 31 sonidos o frecuencias en cada octava. Y asimismo se puede ver que el único número entero es 440 Hz. Este es un diseño propio de 48 teclas por octava, que a los fines prácticos tampoco sirve para crear armonía, sino que lo hice para demostrar matemáticamente que tampoco sirve para generar armonía pura o armonía natural.
Entonces, volviendo al primer ejemplo del teclado tradicional de 12 notas, volvemos a ver la nota La de 440 Hz. En este esquema vemos la nota La de 440 Hz y todas las demás frecuencias y la otra nota La una octava más hacia abajo de 220 Hz que vibra a la mitad de frecuencia. Por ejemplo, esta frecuencia de 220 Hz la podemos utilizar para hallar el valor de frecuencia del La sostenido. Y eso se logra multiplicando 220 Hz por raíz de índice 12 de 2. ¿Por qué raíz de índice 12? Porque son 12 los lugares en que se divide la octava hasta llegar al valor de 440 Hz. Entonces, multiplicando sucesivamente o iterando, o sea, iterar es realizar una operación, reiterar es volver a realizarla. A cada iteración, multiplicando cada frecuencia por raíz de índice 12 de 2, se van obteniendo las demás frecuencias. Por ejemplo, el valor del La sostenido multiplicado por raíz índice 12 de 2 da por resultado la frecuencia de la nota Si, y así sucesivamente. Para hallar las frecuencias de octavas más hacia arriba o más hacia abajo, se puede multiplicar por ese coeficiente o se puede dividir por 2 directamente. Por ejemplo, el Do sostenido de 277,182,63,09,76,72, esa frecuencia dividida por 2 da esta de 138,59,13,15,48,83,6 Hz. En una octava bien grave de la división de 12 notas, el valor del Do no es 16 Hz justo, sino 16,351, etc. Y si lo sumáramos, si hiciéramos sonar esas dos frecuencias simultáneamente, obtendríamos esta forma de onda, que en música se llama el intervalo de semitono o segunda disminuida. En el primer medio segundo de tiempo transcurrido, podemos ver que hay una falta de sincronismo. Es decir, el cero del batimiento o del... Sí, batimiento se llama a la fluctuación que hay cuando se combinan dos sonidos, no pasa justo por el centro. Ya hay una falta de armonía. Si los números fueran enteros, como en el formato imán, que el Do ya no tiene cifras decimales y el Do sostenido tampoco, sino que son 16 Hz más 17 Hz. Podemos ver que hay una sincronía perfecta y que la forma de onda pasa justo por los 180 grados de X, que es el medio segundo en estas frecuencias bajas. Y este es el grupo de frecuencias que se han escogido para disponerlas a modo de teclado, en el que las notas sean números enteros y por lo tanto sean armónicos entre sí.
También ha habido una corriente bastante reciente de afinación del La en 432 Hz. Muchos dicen que es para buscar la armonía, pero en realidad matemáticamente no se logra nada porque si la nota La de 440 Hz se baja a 432 Hz, todas las demás notas hay que bajarlas en proporción. Entonces, por ejemplo, si uno multiplica 432 por raíz de índice 12 de 2, se logra esta frecuencia de 457,688, etc. Y el intervalo que hay entre estas dos notas es exactamente el mismo que hay en la afinación de 440 Hz. Entonces, proporcionalmente, no cambia. Muchísimas personas no saben por qué es 432 Hz. 432 Hz es únicamente si el primer Do es 1 Hz, o sea, la unidad de frecuencia. Y haciendo todo el desarrollo matemático correspondiente se llegan a los 432 Hz. Esto ya se va a ver en breve. Este es el teclado completo de afinación en 432 Hz. El La más grave es de 13,5 Hz, que es ininteligible para el oído humano, pero ya el Do de 16,05 y el La de 27 ya sí. Pero acá podemos ver que incluso afinando el teclado a 432 Hz, seguimos teniendo gran cantidad de cifras decimales, que no son armónicas, no son sincrónicas, no están en armonía. Y por lo tanto dan formas de onda que son asimétricas. Ahora estoy haciendo una exploración rápida del teclado. Para verla en detalle se puede poner pausa. Esta ya es la zona aguda. La más agudo que podríamos escuchar sería de 13.824 Hz, porque el que sigue ya estaría a más de 27.000 Hz y no lo escucharíamos. El intervalo llamado sexta justa, o sea, combinando el Do de 16,054, etc. Hz más el de 27 Hz, en la afinación del La a 432 Hz, esta es la forma de onda que se obtendría. Y ya podríamos ver que en el medio segundo comienza a haber una falta de sincronismo. Hay una asimetría entre este valle y esta cresta. Esto tendría que estar más
abajo y tendría que pasar por ahí. Pero como estas frecuencias están obtenidas por el coeficiente de raíz de índice 12 de 2, ya comienza a haber falta de sincronismo y falta de simetría también, porque la forma de onda desde este punto hacia la izquierda y de este punto hacia la derecha no son un espejo, sino que son diferentes. Este es un ejemplo de una cuerda de acero tensada que midiera 10 metros de longitud, es decir, 10.000 milímetros. Una cuerda de acero tensada a cierta tensión podría dar una frecuencia de 27,5 Hz. Si la pulsáramos en uno de los extremos o la rasgáramos, podría vibrar a 27,5 Hz. Y apoyando en el centro de la cuerda, el dedo o algún material que tenga un filo pero que no sea cortante, como un plástico, y pulsando la cuerda, vibraría en dos secciones, justo a la mitad, a una frecuencia de 55 Hz. Si ese apoyo estuviera a los 333,33 periodo milímetros, se generaría la tercera frecuencia o tercer armónico, y la misma cuerda bajo la misma tensión vibraría al triple de frecuencia que la original de 27,5 Hz. Y así dividiendo la frecuencia en 4, 5 partes, 6, 7, 8, se van obteniendo todas frecuencias que son armónicas a la primera, a la fundamental. A partir del armónico número 16, 440 Hz, comienzan a generarse 16 frecuencias más, que son las que han sido dispuestas en forma de teclado multicolor, como se vio hace pocos minutos. Ahora, ese teclado multicolor solo serviría para tocar melodías absolutamente armónicas, pero solamente en la tonalidad de la. No serviría para tocar en la sostenido, que sería este rosa pálido, o si el teclado empezara en este rosa de 495 Hz, ya no se podría tocar con el teclado que empieza en 440 Hz. Harían falta 16 teclados diferentes que empezaran uno en rosa pálido, otro en rosa, otro en magenta, otro en rojo, otro en naranja claro, otro en amarillo, verde, turquesa, cian, azul, índigo, violeta, lila y lila claro. Esto es un repaso porque eso fue explicado. Hay que hacer también, para estar más orientado, una revisión sobre los videos anteriores de Iman. Por ejemplo, 16 Hz, 16,054, no es 16 entero, más 27
la sexta justa, se pueden ver las asimetrías que hay en la forma de onda. En el formato imán, la sexta justa es la suma de dos números enteros. No tienen decimales, dando por resultado la forma de onda simétrica tanto a la izquierda de 180 como a la derecha, y tanto arriba como hacia abajo. Esto es un espejo de esto. Todo es simétrico. Si combináramos tres sonidos, que en música se conoce como el do mayor, do más mi más sol. Estas son las frecuencias correspondientes sumadas. Y la forma de onda es esta. Acá podemos observar muchos errores de armonía. Estas zonas de mayor densidad de trazos no son iguales entre sí, son todas diferentes y pueden pasar mucho tiempo y nunca va a haber una igual a la otra. Además, hay fluctuaciones, unos batimientos que son dados por la falta de armonía. Estos cruces nunca son iguales entre sí. Ahora vamos a ver esta misma forma de onda, pero aplicándole más zoom en X. Siempre seguimos con la referencia que entre el 0 de X y el 360 grados de X, el tiempo transcurrido es de 1 segundo. Esta es la misma forma de onda y acá podemos ver todos los errores de armonía que hay. Todas estas asimetrías, porque esto debería ser igual a esto, pero es absolutamente diferente. Y al no haber cifras decimales, o al ser armónicas las notas entre sí, por ejemplo, el do mayor imán, que es do más mi más sol, pero que son 256 Hz sin decimales, el do, más mi 320 Hz, más sol de 384 Hz. La forma de onda es coherente, simétrica, absolutamente sincronizada desde la primera fracción de segundo y se mantiene indefinidamente. Con la anterior forma de onda o con el formato temperado podríamos escuchar, si nos alcanza la vida, durante 1.000.000 de años esta combinación de notas y nunca hallaríamos sincronismo. En cambio con esta, desde la primer fracción de segundo hay sincronismo y podríamos estar durante 1.000.000 de años escuchándola y no perdería el sincronismo tampoco. Esta es la misma de do mayor imán con mayor zoom en X
para que pueda verse la forma de onda en detalle. Todos los grupos estos de forma de onda se repiten exactamente. Si hiciéramos ese experimento en frecuencias bajas, la forma de onda es la misma y el resultado el mismo, de armonía absoluta, simetría y sincronismo. Este es el mismo acorde de Do mayor, pero ya usando las frecuencias del teclado o del piano tradicional. Al principio comienza la forma de onda parecida a la del formato imán, a esta. Pero ya en medio segundo, en notas bajas de la zona más grave del teclado, o aún más grave en una suboctava que empieza en 8 Hz, en el primera mitad del segundo ya empieza a deformarse la onda y mucho más hacia adelante. En esta parte ya han pasado 2 segundos y la forma de onda es totalmente asíncrona, asimétrica, deformada. Este en el formato imán y el Do mayor con una duración de 2 segundos. No tiene defectos. La tercera menor del teclado tradicional, o sea, combinando Do más Re sostenido, da por resultado esta forma de onda. Acá no alcanza a verse la falta de sincronismo porque está vista como de lejos. Acá sí comienza a verse todos los errores que tiene. Estos cruces nunca están a la misma altura ni al mismo tiempo. Nunca se repiten, hay una falta de sincronización total. Y haciendo zoom en X, estas faltas de sincronismo se notan cada vez más. Además, estas fluctuaciones también son todas diferentes entre sí. Eso es falta de armonía. Y el oído y el cerebro tiene que hacer un gasto de energía para corregir todos esos errores de armonía y reconstruirlos en la mente. Por eso es que cansa escuchar música, porque estamos constantemente necesitando escuchar la armonía, pero el cerebro está corrigiendo constantemente. Este es el mismo acorde de tercera menor. Es en una fracción de segundo porque solo han transcurrido 87,27 grados de X, lo cual es
menos de medio segundo, pero lo mismo se pueden ver todas las faltas de sincronismo en estos nodos. Esta es la nomenclatura hexadecimal. Por ejemplo, el Do, verdadero en imán, es el número 30. Y el re sostenido el número 33. Pero no es que sean 33 Hz, sino que es la nomenclatura. Las frecuencias correspondientes serían estas. Las frecuencias que tienen números decimales no tienen infinitos números decimales, sino que terminan. Son 4 cifras, o sin números decimales, o de solo 2 cifras decimales, porque son armónicas. Esta imagen no se puede entender así sin haber visto los videos anteriores, pero es útil a modo de ejemplo de que esto sería el Do de 19, pero que sirve únicamente para tocar música que esté en esa tonalidad de Do y no en la tonalidad de La. Bueno, para eso hay que saber música también. Esta es la gráfica de la tercera menor, imán. Acá puede verse como esta parte es un espejo de esta, y no se pierde sincronía. Y estas fluctuaciones van llevando todas un patrón que se va repitiendo de por medio. Por ejemplo, este diseño lo podemos volver a encontrar acá. Esta imagen y la que siguen son muy útiles para entender cómo, visualizando la forma de onda, se puede relacionar esa información visual con la información auditiva, o sea, la diferencia entre una tercera mayor y una tercera menor. Esta es la tercera mayor imán y la tercera menor. Esta. El acorde de Do menor, en el formato imán, que son todos números enteros, en esta zona grave del teclado, que es 16, sería Do más Do sostenido más Sol. Puede verse que toda esta parte
es un espejo de esta otra. El Do, que es de 256 Hz, una octava más hacia abajo, sería 128, y otra octava más hacia abajo, 64 Hz, 32, 16, 8, 4 Hz, 2 Hz y la unidad. O sea que partiendo de la unidad, octavas más hacia arriba, el Do es de 256 Hz. Y por consiguiente, por progresión matemática únicamente, el La es de 432 Hz. Esto es válido únicamente si las demás notas vibran a estas frecuencias que se ven acá. Si las notas vibraran, por más que el La estuviera a 432 Hz y las otras notas estarían con frecuencias basadas en el número S raíz índice 12 de 2, habría falta de armonía y no tendría ningún sentido. Esta es la verdadera razón del uso de 432 Hz, siempre y cuando se mantengan estos patrones de frecuencia, estos valores de frecuencia. Y por ejemplo, esto es un teclado en el formato imán que serviría para ejecución de música que estuviera en la tonalidad de Do. Si estuviera en Sol, necesitaríamos un teclado que empiece en este color verde. Si la tonalidad estuviera en La, el teclado tendría que comenzar en azul. O sea, este color azul tendría que estar situado donde está el Do, de 256 Hz. Pero no cambia solo el color, sino que cambian todas las demás frecuencias. Para cada tonalidad armónica hace falta un teclado armónico diferente, o sea, 16 teclados para las 16 tonalidades armónicas. Eso también ya fue expuesto en videos anteriores y sumamente detallado. Esta es la gráfica del Do menor, imán. Do de 256 Hz más 304 Hz, que es Re sostenido, más 384 Hz, que es Sol. Se ve comprimido, pero se ve una secuencia que se repite exactamente. Este es el mismo acorde de Do menor imán, con mayor zoom en X, en la zona central del teclado, ¿no? Siempre la forma de onda se mantiene coherente y simétrica. Y sin importar la forma de onda, vemos la sincronicidad que tiene.
Esta forma de onda está vista como muy de lejos, pero es el do menor en el temperamento de 12 notas tradicional, y ya se podrá ir viendo el zoom. Empieza parecido al formato imán, pero ya a partir del tercer, cuarto batimiento ya comienza a deformarse totalmente. Cualquiera puede ver la falta de simetría que tienen las formas de onda. Por ejemplo, en la octava más grave, audible, si se presionaran todas las teclas al mismo tiempo, nunca se perdería el sincronismo de las formas de onda y siempre sería simétrico como se ve en esta imagen. Estas son las 16 frecuencias más graves, audibles, todas al mismo tiempo. O sea, 16 Hz más 17 más 18 más 19 más 20 más 21 más 22 más 23 más 24 más 25 más 26 más 27 más 28 más 29 más 30 más 31 sin los 32 Hz. Todas al mismo tiempo. Así tocáramos todas las teclas a la vez, la sincronización es perfecta. Esto no ocurre ni de cerca con el formato de 12 notas tradicional, solo se obtiene ruido. Esto es la forma de onda que se obtendría presionando todas las teclas a la vez de la zona central del teclado en el formato imán, incluidos los 512 Hz, o sea, la octava completa. Esto es lo mismo, pero sin la octava completa de 512 Hz, pero sí todas las demás simultáneas. Siempre se obtiene un patrón coherente y simétrico. Son tan iguales las imágenes que puede verse que cambia la información debajo, pero no varía para nada la forma de onda de una imagen a la otra.
Quizá a alguien le gustaría escuchar cómo se oiría eso. Yo tengo no sé cómo se va a escuchar grabado desde mi celular con el micrófono de la computadora. Por ejemplo, el Do de 256 Hz se debe escuchar muy bajito. Y el Mi de 320 Hz y el Sol de 384 Hz. El Do mayor y Man. Ese sería el Do menor. Y el Do mayor. Ahora, si se combinaran todas las frecuencias a la vez, se forma ese golpeteo porque están todas sincronizadas. Si hiciéramos lo mismo con el formato de 12 notas, sería se escucha un ruido nada más. Bueno, este es un breve repaso por lo que veíamos más temprano. Este teclado de 19 frecuencias por octava ha tenido existencia física acá en la ciudad de Cosquín y está en uno de los primeros videos de este canal. Fue el que diseñó el Dr. Stanisław Doliński. Esto es un formato creado por mí para que haya simetría, por ejemplo, para que avance de a cuarto de tono. Por ejemplo, entre el Do y el Do sostenido hay 1, 2, 3, 4 lugares. Y entre el Do sostenido y el Re hay 1, 2, ¿cómo sería? Siempre me equivoco acá. Sí, hay una simetría entre este teclado que está en la zona baja
y uno prácticamente igual, pero un cuarto de tono hacia arriba en esta zona de más arriba del teclado. Porque en el anterior, para llegar del do al do sostenido, tenemos 1, 2, 3 lugares. Y para llegar del do sostenido al re tenemos un solo lugar. O sea que hay una asimetría ahí. Claro, este está más simétrico. Va, no más simétrico, sino que es simétrico. Pero no es armónico porque por todas esas cifras decimales que tiene, como habíamos dicho más temprano. Esto es lo que ocurre si presionáramos todas las teclas de una octava simultáneas en el formato tradicional del teclado. Empieza parecido al formato imán y ya pierde totalmente el sincronismo y es un ruido. Esto es lo mismo con menos zoom en X y en Y. Esta es la misma octava central temperada en 12 frecuencias en cada octava, todas las frecuencias simultáneas. Puro ruido. Estos son unos pergaminos que me dio mi tío, que era hijo del doctor Stanisław Doliński, y que los conservo. Son unas demostraciones matemáticas de los errores que tiene tanto la división de la octava en 19 tonos como la de 12 tonos. El único lugar donde no hay error de armonía es en el unísono, pero en todos los demás hay errores. Acá aparecen intervalos que no son conocidos justamente por esta división de 19 tonos.
Son esquemas muy viejos que han sobrevivido a muchos viajes, incluso cuando mi abuelo estaba escapando de la Segunda Guerra Mundial. Este es un esquema un poco más exhaustivo porque hace una comparación entre tres tipos diferentes de escala o divisiones de la octava. Están tanto la que está dividida en 12 partes, la de 19 y la de 31. Y por eso los intervalos, hay muchos. Por ejemplo, la tercera menor sí es conocida, la tercera mayor, cuarta disminuida, cuarta aumentada, pero aparecen muchos otros intervalos desconocidos en la música tradicional. Estos serían unos intervalos inteligibles para el oído muy bueno. Esta sería justamente la relación de frecuencia que hay entre los dos y la medida en semitonos temperados. Y el grado de concordancia, por ejemplo, un unísono tiene una concordancia infinita con respecto a una nota que vibre al unísono en la misma frecuencia y en la misma fase. Los nombres de esos intervalos son unísono, croma tridimensional, croma tetradimensional, segunda menor, tercera disminución y cuarta disminución. Eso yo no tengo claro por qué él lo llamó así. Segunda mayor estrechada, segunda mayor, tercera disminuida, segunda aumentada. Está bien claro que no son iguales,
tercera menor, segunda superaumentada, cuarta, tercera mayor, cuarta disminuida, tercera aumentada, sería quinta dimensión, no sé por qué le llama así. Cuarta justa, cuarta aumentada. Eso se puede experimentar con un generador de frecuencias. Hay muchas aplicaciones en Play Store que se pueden utilizar para experimentar con estas relaciones de frecuencia que no aparecen en el teclado que conocemos. En la foto se puede ver que están muy viejos esos pergaminos o cartulinas. Este es el polonio, solo ha quedado el teclado. Acá pueden verse bien las 19 teclas en cada octava. La tecnología actual está presta como para construir este tipo de instrumento, pero no tiene mucho sentido armónico, porque no alcanzaría a ser armónico. El que es armónico es el formato imán, el multicolor. Este es el cociente entre esta frecuencia de 881,71875, que es un La, y el Do de 522,5, en una afinación de 440 Hz. No es el imán final, sino que es uno anterior, que no está basado en la unidad, sino en el La de 440 Hz. Pero la relación matemática entre 881,71875 Hz y 522,5 Hz es de 1,6875. Es decir, que es un número que tiene pocas cifras decimales y que corresponden a un número racional, no un número irracional con infinitas cifras decimales no periódicas. Si ese mismo intervalo, incluso afinando la a 432 Hz, si dividiéramos 27 Hz sobre el Do, que es, o sea, el La de 27 Hz dividido el Do, que es 16,05429605, etc., nos da este número 1,681 y siguen las cifras hasta el infinito. Acá solo están escritas estas. Esto es una octava más abajo. También la misma relación de frecuencias no armónica, afinado a 432 Hz, el La de la zona central. Esto es exactamente lo mismo, pero con el La de 440 Hz.
pero la relación matemática entre el 13,75 y el 8,1757, etc., sigue siendo este número irracional. Esa misma relación se mantiene en la parte central del teclado, 440 Hz sobre 261,625, 56, 53, 00, 59, 85 Hz. O sea, este número se puede comparar con este número y se puede ver también la falta de armonía que hay en las demás divisiones. Dicho todo esto, se da por terminado este video y espero que les sea de mucha utilidad a los que no estén familiarizados y a los que sí tengan estudios avanzados sobre música, acústica y que estén bien embebidos de lo que es frecuencias.